Bueno, Marienbad es como una especie de casa de fantasmas tipo Manderley, es una Manderley modernizada que no sabes cuál es la maldición que arrastra, pero sabes que tiene una maldición y eso es como magnético. De ces couloirs, à travers ces salons, ces galeries, dans cette construction. ¿Qué es Marienbad? ¿Qué pasó el año pasado en Marienbad? ¿Realmente existe Marienbad o es solo una fabulación del narrador protagonista de la película? Qui sont les autres? Ne vous occupez donc pas tant de ce qu'ils pensent. Vous savez bien que... Je sais que vous prétendiez n'écouter que moi. La película a veces es tan desapasionada con respecto al espectador, le da tan pocos elementos que tú te sientes cada vez más intrigado. Marienbad es una película de culto, icónica, una película enigmática, una película que todavía hoy mantiene en vilo a todos los espectadores que se acercan a ella. Una película indescifrable, llena de enigmas. Una película en la que se puede entrar por 1000 vías distintas, pero de la que no se puede salir. Claro, es que cuando tú ves una película con esa capacidad de fascinación, cualquier otra película te resulta escasa. Es que lo de Marienbad es como de otro planeta. Yo creo, de hecho, que es como una bisagra que ha cerrado la historia del cine tras de sí y ha abierto otra etapa después. Peut-être même que j'étais le seul à les avoir entendus. Estrenada en 1961 y dirigida por el cineasta francés Alain Resnais, con guión de Alain Robbe-Grillet, padre del objetivismo de la Nouveau Roman. Está protagonizada por Delphine Seyrig, Giorgio Albertazzi y Sacha Pitoev. Una película famosa por su ambigüedad narrativa, que ha desconcertado a multitud de espectadores. Hay una constante confusión entre realidad y ilusión. Es una película onírica. Obtuvo 5 nominaciones para los Oscars en su momento, incluida una para el guión de Alain Robbe-Grillet. Además ganó el León de Oro del Festival de Venecia y el premio Méliès de la crítica francesa. Al principio, en Marienbad lo que no llegas a saber nunca es qué sucedió el año pasado, si hubo un año pasado. No sabes si estás en ese mundo del que hablaba Faulkner, que decía que el pasado no es pasado, ni siquiera está muerto. Entonces, en Marienbad, que fue rodada, aunque parezca que ha sido rodada en el mismo sitio, toda la película fue rodada en 5 platós diferentes, 4 eran en Múnich y el 5º era en París. En la película vemos una reunión social en un chateau. Vemos a un hombre que se acerca a una mujer y que le dice que el año pasado ya se habían encontrado en Marienbad y que el año pasado él le había hecho una promesa. La mujer, sin embargo, no recuerda nada, o parece que no recuerde nada, o no quiere recordar nada. Entre tanto, tenemos al marido de esta mujer sobrevolando las escenas constantemente. La conversación se va repitiendo durante la hora y media de la película en diferentes estancias del chateau. Los personajes no tienen nombres propios. Así a la mujer se le identifica simplemente como A, el hombre que nos habla es simplemente X y el que parece ser el marido de la mujer es M. Podemos encontrar influencias de Alain Resnais en Agnès Varda, Marguerite Duras, Jacques Rivette, Ingmar Bergman, Federico Fellini, películas El Resplandor, por ejemplo, de Stanley Kubrick, o Inland Empire, del recientemente fallecido David Lynch. Pero, por ejemplo, incluso podemos ver influencias en el videoclip Comerte Entera de C. Tangana, por ejemplo. No puedo más que pensar. Y es una película que, pese a que tú creas que es un bucle temporal que nunca acaba, es una película planificada hasta la última secuencia, hasta el último fotograma. Cuando ves Marienbad tienes la certeza de que ahí se operó como una especie de bisturí y que la gente que la hizo sabía lo que estaba haciendo hasta el último milímetro, pero posiblemente no sabía qué significaba, o a lo mejor no quiso que significase nada. Si te pones a pensar cuál fue la suerte de todos los actores que intervinieron en Marienbad, la más importante seguramente Delphine Seyrig. Delphine Seyrig salió de ese rodaje que era su primera película importante, porque solo había tomado parte en una de Robert Frank y haciendo un papel muy secundario, y había participado en algunas series de televisión, pero esta era su primer papel principal. Ya no volvió a hacer nada comparable a lo que hizo en Marienbad, y casi todos los directores, Buñuel, Losey,
Truffaut, etcétera, que trabajaron con ella, le pedían interpretaciones Marienbad. De hecho, ella solo, cuando comenzó a trabajar con Marguerite Duras o con Chantal Akerman en Jan Dielman, en India Son, encontró nuevos registros dramáticos y luego murió muy poco después. O sea que ella fue un personaje maldito salido de allí, pero es que todos sus compañeros de rodaje, incluso Alain Resnais, fue un director que no fue capaz de superar Marienbad. Ya en adelante no había una entrevista en donde no le hicieran alguna pregunta a Marienbad. Rob Grillet, otro tanto. Los actores que acompañaban a Delphine Seyrig, no se supo nunca jamás de ellos, tampoco de los productores, y hubo incluso una actriz que era Alphonsine Spire, que se suicidó 2 años después de haber intervenido en Marienbad, y de hecho en el año 2009 un antiguo novio de esta actriz encontró 8 bobinas de Super 8 que ella había filmado durante el rodaje de Marienbad y que luego se utilizaron para una especie de making of, bueno, maravilloso. El estilo visual de la película además ha influido en muchísimos anuncios de televisión, también en la fotografía de moda. No en vano, Chanel, por ejemplo, en 2018 pagó la restauración digital de la película, ya que Gabriel Chanel en 1961 fue quien se ocupó del vestuario de la película. Alain Resnais lo que quería era que la protagonista no llevara vestidos hechos ex profeso para la película, sino que llevara un tipo de vestuario mucho más cotidiano, una especie de vestuario que sirviera para hablar de cualquier época. Aunque es cierto que en la película se hace alguna mención al año, a finales de los años 20, 28, 29, la película supuestamente está un poco fuera de, o pretende estar fuera del tiempo. La Nouvelle Vague busca el cine en la realidad. Esta película, su trato con la realidad es lo más distante posible. Entonces ahí ya se marca una distancia entre la Nouvelle Vague y Marienbad. Pero yo creo que lo que la separa de verdad del movimiento es los actores y el tipo de interpretaciones que se piden, que son interpretaciones hieráticas, interpretaciones muy inexpresivas, cuando la Nouvelle Vague busca actores entre el pueblo, entre la gente normal. De hecho, el actor quizá estandarte, que es Douanel, el actor de Truffaut en Los 400, Antoine Douanel, el de Los 400 golpes, es un actor que surge, no tiene estudios, jamás había pensado que pudiera llegar a ser un actor, sale de la nada y luego, sin embargo, se convierte para el resto de actores de generaciones posteriores en una posibilidad en la que jamás se había llegado a pensar. Cierto que es un momento en el que incluso en Hollywood, que acaba de aparecer el Actors Studio, se está haciendo sobre todo una reevaluación de lo que es el macho, el hombre. Es decir, el hombre entra en conflicto. Entonces, ese entra en conflicto a través de Paul Newman, de Marlon Brando, Montgomery Clift, etcétera, afecta al cine del resto del mundo. Comienzan a hacerse películas con actores muy jóvenes. Se hacen en Polonia, las hace Baida, Cenizas y Diamantes, las hacen en España Berlanga, las hace Juan Antonio Bardem, las hace luego Angelino Fons. Es decir, comienzan a aparecer unos escenarios que no se habían visto hasta el neorrealismo, unas interpretaciones que no se habían visto tampoco hasta el neorrealismo. Lo que pasa es que lo que distingue a la Nouvelle Vague del neorrealismo es que el neorrealismo es la reconstrucción de un mundo que ha sido destruido por la guerra y la Nouvelle Vague es la construcción de un mundo a partir del cine, porque todos los que intervienen en la Nouvelle Vague son cinéfilos. Rob Grillet no tiene en mente personajes de carne y hueso, tiene en mente algo inmortal como las estatuas. Entonces, Resnais, que entiende lo que quiere hacer Rob Grillet, trabaja todo lo que puede para conseguir que esos actores se conviertan en estatuas, es decir, en personas que reciben la inmortalidad y que la absorben a través de unas interpretaciones que no cabrían en una película normal. Es muy difícil resumir, ¿no? Marienbad, pero claro, la desesperación posiblemente sea el motor del único personaje que parece que quiere despertar del sueño Marienbad.
que es Albertazzi, el actor italiano que interviene en ella, que es el que intenta conquistar y convencer a Delphine Seyrig de que efectivamente se han conocido un año antes, se han jurado amor, y él bueno, pues hace un ejercicio de persuasión a lo largo de toda la película. Y creo que eso se debe posiblemente a un poco a la desesperación que siente por sentirse oprimido y atrapado. Yo sabía que el libro tenía que ser una estructura arquitectónica. Entonces, para esa estructura, yo lo que quería es que hubiera una superficie y un subsuelo. Entonces, las notas tenían que ser ese subsuelo, y yo en principio pensé que eso debía de ir integrado en la misma página. Gracias a Dios, este libro, antes de entregárselo a los editores, se lo entregué a amigos, en concreto a Oriol Alonso Cano, y Oriol me desaconsejó. Me dijo que uno puede jugar a ser experimental, pero tienes que tener un control porque puedes fundirle las pilas a los lectores, y me pareció muy acertada su opinión. Entonces lo que hice fue lo que él me aconsejó, que es posponer, aplazar todas las citas para el final del libro, de tal manera que cuando tú acababas el libro comenzaba otro tipo de libro. Y en ese otro tipo de libro es donde se trazan unas interrelaciones menos relacionadas con lo que sería la cinefilia. Se tratan más cuestiones que tienen que ver con lo que es el arte expandido, con lo que son las performances, con lo que sería la escritura performativa que comienza en los años 60 con Vito Acconti, bueno, con Marcel Brothers, con una serie de artistas que creo que toman muchísimo de Marienbad. De hecho, Marienbad tiene una sombra que se proyecta hasta en Bernardí Roche, que es un artista maravilloso que está en activo, que es jovencísimo y que tiene una obra que es esa famosa donde él se cosió sus labios, donde Marienbad es pues la materia prima prácticamente. Marienbad quizá a lo mejor conceptualmente es menos influyente, pero formalmente debe de ser de las películas que ha dejado una impronta más grande en el mundo del cine, en el mundo del arte, en el mundo de la cosmética, en el mundo de la moda. Entonces yo creo que semióticamente es una máquina de producir.